Ya, hermanos, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Es un placer y un privilegio nuevamente para mí estar este día martes de estudio bíblico, compartiendo con todos ustedes un tiempo más de estudio de la palabra de Dios en la serie que hemos determinado El cristiano en este tiempo. Pido la disculpa del caso por el tema del horario del inicio, pero hemos tenido bastantes problemas de conectividad, se nos cayó el internet, teníamos todo un programa preparado, todo para que usted pudiera verlo de otra manera, más distinto, diferente. Sin embargo, eh, hubo una caída de la señal de internet y en este momento simplemente me tengo que apretar con lo que tengo, con mi celular para poder hacer esta transmisión, pero eh, no hay que permitir que el diablo nos robe el gozo, al contrario, eh, aprovechar este tiempo sin duda para disfrutar este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios y que sin duda va a hablar mucho y fuertemente a nuestras vidas. Creo que han sido semanas donde hemos tratado temas bastante interesantes, bastante importantes para nosotros como cristianos y de alguna otra manera es necesario, hermanos, ir poniendo atención y como hemos querido decir, empezar a tener principios bíblicos fuertes en cuanto a algunos temas que hoy en día están muy en boga y que quizás por el tema de la pandemia y por todo el tema del coronavirus no se le ha dado mayor énfasis en las noticias o en el ambiente, pero sin duda es un tema recurrente y es un tema que sin duda en algún momento va a reflotar con mayor fuerza. Es por eso que nosotros los cristianos tenemos que estar preparados y poder dar una respuesta categórica y contundente a lo que nosotros creemos según lo que la palabra del Señor nos dice. Espero que ya pueda desde ya tener su material a disposición en su mano. Ya lo envié durante la tarde al grupo de WhatsApp. Como siempre digo, hermanos, si usted requiere o alguien necesita el material, contáctese conmigo para yo hacerle llegar este material sin ningún problema, ¿cierto? Y poder disfrutar este tiempo que vamos a aprender esta lección, que en lo particular para mí es mm, necesario de poder hablarlo, importante de poder tratarlo. Creo que hay muchos temas muy importantes y quizás dentro de la gama de cosas que se están aprovechando en este tiempo de pandemia para poder aprovechar de estudiar. Hay muchos temas que me gustaría compartir con ustedes, pero si no nos ordenamos un poco, vamos a empezar a disparar para todos lados. Es por eso que al menos hoy va a ser la última sesión del cristiano en este tiempo y la próxima semana entraremos con una nueva sección que se llamará Defendiendo nuestra fe y nuestra doctrina. Algunos temas que hoy en día yo he visto que se han estado atacando mucho y en muchas iglesias cristianas han estado eh, predicando o enseñando algunas cosas, hermanos, que a veces tienden a confundir. Y es por eso que también voy a prepararme para poder transmitir un poquito algunos fundamentos bíblicos y doctrinas que son necesarios de poder acordarnos y poder tener algún fundamento bíblico también para responder en base a esas cosas. Pero vamos a concentrarnos en lo que nos convoca hoy. El tema de hoy, hermanos, será la Biblia y el aborto. Este tema, hermano, que de un tiempo a la parte se ha tomado el protagonismo de los últimos tiempos. Hablamos acerca de la homosexualidad, hablamos del feminismo y hablamos, ¿cierto?, con una de las proclamas, ¿cierto?, del feminismo con mayor fuerza, que es el aborto. Es un tema, hermano, que para nosotros los creyentes a veces nos deja helado, petrificados, ¿cierto? Porque de pronto nos encontramos con situaciones en las cuales nosotros no sabemos responder. Y mucho de este tema, hermano, apela a la emoción, al sentimiento y algunas cosas que muchas veces nosotros como cristianos nos encontramos desarmados y no poder responder de una buena manera. Pero de verdad, hermano, me interesa que nosotros aprendamos, más que el sentimiento y más que la emoción, aprender a responder y defender nuestra postura de una manera bíblica. Vamos hoy día a hablar, hermano, lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, del aborto. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos en cuanto a este tema?
Y en muchos carteles y en muchas proclamas y quizás en las últimas manifestaciones que nosotros vimos de la revuelta social, vimos muchas consignas entre medio de ellas, entre las cuales muchas mujeres decían que se les devolvieran sus derechos. Derechos, por ejemplo, al poder tener un aborto legal, seguro y gratuito. Esa es una de las consignas, ¿cierto?, que hoy día se levanta, especialmente en los grupos feministas, pero en los grupos pro aborto, ¿cierto?, las famosas pañuelos verdes, que proclaman, ¿cierto?, que hay un derecho que se les ha robado y que hoy día es necesario levantar la voz con más fuerza para volver a que las mujeres comiencen a decidir sobre su cuerpo y sobre las cosas, que nadie les imponga a ellas algo que no quieren hacer. Y una de las cosas que la imposición que ellas sienten que se les está haciendo es poder mantener una vida en el vientre materno hasta completar cierto el periodo natural. Sin embargo, la consigna del grupo feminista abortista es tratar de tener el derecho para decidir si ellos continúan con eso o simplemente acaban con el embarazo. Hay que hacer una importante diferencia en lo que va a ser un pro aborto y un cristiano que es pro vida. Ahí hay cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es la norma final para determinar si el aborto está bien o está mal? Yo creo que hay casos, hermanos, en los cuales tú te preguntas, aquí yo creo que en esta situación, yo creo que en este punto podría aceptarse, podría tolerarse. Nuestro país, ¿cierto? Actualmente, la vigencia actual tiene por consigna el aborto en 3 causales, ¿cierto? En caso, ¿cierto?, de riesgo de vida de la madre, en caso de inviabilidad fetal, ¿cierto?, y en caso de violación. Son los 3 causales que en este momento se consagran en la actual ley. Por lo tanto, una mujer puede en este tiempo aducir alguno de estos 3 puntos y poder proceder a un aborto. Según las estadísticas, en el año, ¿cierto?, que se promulgó la ley, hasta pasado un año, hubieron aproximadamente casi 3.000 a 4.000 personas que se acogieron, ¿cierto?, a esta norma pidiendo, ¿cierto?, que se les aplicara un aborto. Sin contar quizás las cifras que están por debajo de la norma, digámoslo, de lo tradicional. No vamos a discutir hoy día de cifras, no vamos a tratar de profundizar tanto en pensamientos o ideologías. Más bien lo que yo quiero poner en mente de ustedes, ¿qué dice la Biblia en relación a este tema profundo? La Biblia dice absolutamente no. No se puede abortar. Inclusive, nosotros somos bien tajantes en decir en ninguno de los 3 causales que inclusive hasta el día de hoy están vigentes. Los argumentos que apoyan el aborto son casi totalmente racionales, psicológicos, económicos y en la gran mayoría son humanistas. Por lo tanto, si vamos a entremezclar lo humano con lo divino, claramente estamos cometiendo un grave error. Los cristianos nos regimos por una norma mayor a la humana, que es la regla divina, que es la regla de la palabra de Dios, que es como lo que nosotros decimos como bautistas, es la regla de fe y de conducta que nos guía. Por lo tanto, en la vida de un creyente, la palabra del Señor debiera ser la que defina su actitud y su conducta. Sin embargo, los que apoyen el aborto o los que quizás de alguna otra manera son cristianos que apoyen el aborto en algunas causales, tienden a usar mayoritariamente argumentos racionales, algunos psicológicos, porque obviamente hablan de problemas mentales o problemas de traumas que se pueden generar, económicos, quizás hay que provocar un aborto porque a lo mejor la mamá no está en condiciones de poder criar a ese hijo. Pero en la gran mayoría de los casos, los argumentos son humanísticos, son humanos, son racionalmente basados, ¿cierto?, en el pensamiento, en la filosofía que en ese momento el hombre piensa. La mayoría, entonces, nos daríamos cuenta de los argumentos, por lo tanto, esbozados para tratar de fundamentar esto, se aplican a estos 4 conceptos. Sin embargo, los que creemos en la palabra de Dios, nosotros no solamente creemos en leyes
establecidas en la palabra de Dios que fijan este asunto, sino también hay leyes morales, que las cuales el Señor también instauró en nosotros, que nos hace ver las cosas, lo bueno y lo malo alrededor de nosotros. Por lo tanto, vamos a empezar a entender este tema, hermanos, y espero que ojalá usted me acompañe para comprender lo que el Señor quiere hacernos entender en medio de este estudio que vamos a aprender en esta tarde. Y claramente, si usted está conmigo en su material, vamos a darnos cuenta, hermanos, que el Señor dice claramente y las Escrituras nos dicen que no. Espera un poquito que la presentación ya no me está acompañando. Hoy día está todo conspirando contra mí, hermanos. Se lo digo con todo el corazón. Se lo digo con todo el corazón. Ahí sí. Bien. Las Escrituras dicen absolutamente que sí. No es difícil determinar cuál es la posición de Dios en cuanto al asunto del aborto. En pocos minutos y con una simple lectura bíblica, nosotros nos daremos cuenta que la posición de Dios en cuanto a este asunto es un radical no. Por lo tanto, hermanos míos, entendiendo estos principios bíblicos, ya nuestra posición debe estar fijada, sin ser duros de mente, sin ser sin fundamentos y sin no tener claridad en la posición que tenemos. Una simple lectura bíblica, hermanos, en cuanto al aborto, nos da inmediatamente la respuesta, y es absolutamente no. Por lo tanto, bajo esta premisa, bajo lo que Dios y la Escritura establecen, vamos a entender algunas cosas, hermanos, en cuanto en relación a esto. En primer lugar, un bebé o un niño siempre será un regalo. En sí misma la vida es un regalo de Dios. El Salmo 127, versículo número 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. A través de la Escritura, el proceso de la reproducción se muestra como un asunto supervisado por Dios y dado por Él. No es meramente un proceso biológico, no es simplemente un proceso natural dado por la humanidad. Más bien, el hecho de que exista vida es un proceso dado por el Creador. Y si no está conectado con Él, no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, la vida es un derecho dado por Dios para el hombre. Pero uno dice que acerca del matrimonio, que por ejemplo que no ha buscado tener hijos y que quizás llegaron, ¿son ellos también planeados por Dios? ¿Es la voluntad de Dios que quizás de repente yo con mi esposa no hayamos decidido tener hijos y de repente nació uno? Quiero decirte lo siguiente: los matrimonios ciertamente en la gran mayoría de los casos tienen embarazos inesperados o que no estaban planificados. Quizás si usted le pregunta a su padre honestamente y le pregunta así: papá, ¿usted quizás me tenía planificado? Creo que la gran mayoría nos llevaríamos una decepción al darnos cuenta que a lo mejor no estábamos dentro de los planes. Sin embargo, nuestros padres nos amaron y nos recibieron de una buena manera. Por lo tanto, el creer, ¿cierto?, que un embarazo inesperado o quizás una situación que se salió de control o no estaba dentro de lo planificado, no sea voluntad de Dios, quiero decirte, hermano, que bajo este principio los fallos humanos no son responsabilidad de Dios. No son responsabilidad de Dios. Él no se sorprende ni tampoco se equivoca. Él es soberano, Él es creador de todos los seres humanos, a pesar de las circunstancias. Ningún humano fue concebido fuera de la voluntad de Dios. Y esto es tajante, hermano. Esto es parte de la voluntad de Dios. Aunque las circunstancias que son pecaminosas, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, quizás algún acto de violencia, y si nace vida a través de eso, no se puede remediar lo que el Señor ya estableció. Cuando la vida viene, viene como un regalo y nunca como un castigo. Por lo tanto, hermanos míos, al entender esta verdad, nosotros vamos comprendiendo que la vida es un regalo y cualquier acto que pueda traer esa vida, quiero decir, hermano, que aún dentro de esas circunstancias, Dios está en control de esa vida. Ninguno de los que está aquí es un accidente, y si alguna vez alguno de los que está aquí le dijeron eso, quiero decir que ante la posición de Dios y ante el prisma de Dios, eso es completamente equivocado. La vida es un regalo, un hijo es un regalo. Haya o no haya sido planificado, hermano,
no depende meramente de la voluntad del hombre ni del deseo de los padres. Es providencia de Dios. ¿Qué tal entonces el caso de los hermanos que a lo mejor están deseando tener hijos, pero no los pueden tener? Y ahí nosotros también entendemos que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la vida no es un derecho dado al hombre, sino es un derecho que viene de parte de Dios y Dios lo otorga al hombre, que es completamente diferente. Por lo tanto, al entender esta regla básica de que la vida proviene de Dios, entonces, hermano, ninguno de nosotros es dueño de la vida que viene en el vientre materno. Un bebé siempre será un regalo de Dios. Y para aquellos que somos padres, hermanos, y podemos tener la dicha de tener hijos alrededor de nosotros, y a pesar de que muchas veces esos hijos nos hagan rabiar, nos saquen canas verdes, sabemos que es un regalo y que nuestras vidas no son las mismas si ellos no están con nosotros. Por lo tanto, hermanos, el primer principio que entendemos que un bebé es un regalo porque es una herencia de Jehová y Dios en su soberanía ha determinado dar vida a quien Él quiere. En segundo lugar, un bebé es una persona y precisamente en este punto, hermanos, donde quizás vamos a argumentar más y en relación a lo que vamos a ver a continuación. Y es aquí donde quizás se libra la más grande batalla en el actual mundo moderno que tenemos. Los que están a favor del aborto en general no ven al feto como una persona, pero lo es. La Biblia dice algo al respecto. Y quiero decirte, hermano, que la Biblia está con un contenido abundante. A pesar de que la Biblia no es un libro de biología, sí da muchos argumentos y da muchas bases para saber que la vida es un regalo de Dios y que por lo tanto el ser que viene en el vientre de una madre es una persona. En el libro de Job, capítulo 10, versículo número 11, el escritor decía lo siguiente: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervio, vida y misericordia me concediste. Según los estudiosos, el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. De hecho, es antes de la ley, antes de que se escribiera la palabra de Dios. Y este hombre, hermano, antes de tener un manual escrito, él reconocía que su vida, que su piel, que su carne habían sido dadas por el Señor. Este es un claro testimonio de que Dios está involucrado totalmente en el desarrollo del feto humano. David, el mismo rey David, cuando estaba haciendo la confesión de su pecado delante de Dios, cuando él había matado, ¿cierto?, al esposo, ¿cierto?, de Betsabé, él reconoció delante de Dios en el Salmo 51, versículo 5, dijo: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso sale en el Salmo 51, versículo número 5. David se vio a sí mismo desde su concepción como una persona, hermano. No solamente se vio como alguien pecador, sino que dice: desde el vientre de mi madre yo ya venía con pecado. Si David no hubiese sido una persona, si no se hubiese considerado persona, él tendría que haber puesto: yo soy un montón de burbujas, soy un montón de tejidos. Y por lo tanto, hermanos, al declarar David que él era un hombre con pecado que venía en el vientre de su madre, eso está declarando abiertamente, hermano, que el hombre ya es una persona como tal desde la formación en el vientre de una mamá. Por lo tanto, hermanos, según los argumentos que estamos viendo hasta este momento, claramente nosotros podemos desechar y tirar por tierra el argumento de los abortistas cuando dicen que piensan que un feto no es un ser humano. Quizás el pasaje más grande en el Antiguo Testamento que establece que el feto es una persona se encuentra en el Salmo 139, versículos del 15 al 17, y si usted tiene una Biblia, vaya a buscarla y léalo. Salmo 139, versículos 15 al 17 dice lo siguiente: No me fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ciertamente el escritor del libro de los Salmos acá
se ve a sí mismo como una persona antes de haber nacido. Él declara abiertamente: mi embrión vieron tus ojos. La palabra en hebreo ocupada acá en específico es la palabra golem. Y esta palabra habla de la vida prenatal, o literalmente significa esta frase: sustancia que no se acaba de formar. Eso significa literalmente la palabra embrión en el hebreo, en la palabra que nosotros estamos leyendo. Por lo tanto, según la ciencia, esta frase significa o se refiere al ser humano embrionario durante las primeras 8 semanas de vida. O sea, cuando aún ni siquiera a veces la mamá se da cuenta que está embarazada. Ahí la Biblia ocupa una palabra específica para referirse a la persona en su estado de desarrollo. Ahora, entonces, hermano, con mayor certeza podemos decir que la Biblia categóricamente habla de que hay vida, ¿cierto? O la persona es como tal desde mucho antes de que él nazca. O sea, desde su concepción, el feto ya es una persona. Y la Biblia lo declara como tal. El feto no nacido es una persona más. ¿Qué sentido entonces tendría las declaraciones, por ejemplo, del profeta Isaías, cuando él dice en el capítulo 49, versículo 1, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria? Lo mismo que declaraba el Salmo 139, que Dios nos vio en el vientre de nuestra madre, Isaías declara algo exactamente lo mismo, y de hecho más profundo, diciendo que Dios se acordó de él desde el vientre de su madre, les acordó de su nombre. Más adelante, en el versículo 5 del capítulo 49 del mismo libro de Isaías, alaba a Dios diciéndole: el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Eso sale en el versículo número 5. O sea, antes de nacer, Isaías tuvo personalidad individual y también tenía un nombre. Dios ya lo conocía. Por lo tanto, hermanos míos, todos los argumentos bíblicos que estamos dando dan a entender que la vida comienza mucho antes de que un bebé nazca. De hecho, la palabra usada es refiriéndose desde el momento de la concepción, desde el momento que ya se es un pequeño grupo de celulitas, Dios ya lo considera un niño, una persona. Pero quizás el testimonio que completa el hecho de que el feto es una persona se desprende del nacimiento del mismo Señor Jesucristo. Cuando le fue dicho, ¿cierto?, el nacimiento inminente del Mesías a Elizabeth, ¿cierto?, la pariente, ¿cierto?, de María, quien llevaba en su vientre al profeta no nacido todavía, que era Juan el Bautista, dice que cuando la Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que cuando Elizabeth vio a María, dice que declaró que el bebé saltó de alegría en su vientre. Eso sale en Lucas capítulo 1, versículo 44. Ciertamente esta acción es la que realiza una persona. Por lo tanto, hermanos míos, claramente lo que estamos viendo es que en el ejemplo del nacimiento de Jesús nosotros vemos una persona. La madre de Jesús, en este caso María, nos dice el escritor del Evangelio que se halló que había concebido del Espíritu Santo en Mateo capítulo 1 versículo 18. Como sabemos en la Biblia, el Espíritu Santo fue el autor de la concepción de Jesús, no hubo intervención humana, por eso la Biblia habla que el santo ser iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, claramente la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo confirma la verdad de la siguiente observación que hizo un doctor reconocido en medicina. No hay nada en la Escritura que sugiera ni aun remotamente que el niño que no ha nacido sea algo menos que una persona humana desde el momento de la concepción. Es un buen libro, hermano, si usted lo quiere buscar. No está en español, está en inglés, lamentablemente, pero el libro se llama Aborto de la perspectiva bíblica y el título es No matarás. John Frame se llama el escritor de este libro. ¿Sabe, hermanos míos? Comprender las verdades bíblicas que Dios desde un principio trata al grupo de células como una persona es increíble, hermano.
y saber que Dios ha dado esa vida y saber que Dios ya lo conoce, sabe su nombre, sabe lo que hará. Es increíble entonces pensar de que una persona con mente perversa pueda creer, ¿cierto?, que un feto no es un bebé, no es una persona. Por lo tanto, el diablo ha engañado de tal manera a las personas, haciéndoles creer falsas verdades y que han llevado, ¿cierto?, al genocidio a miles y miles de personas por causa de la perversión del pecado. ¿Qué más decir? El testimonio de la ciencia, la medicina, la biología. En una cumbre que se tuvo en el año 1967 en Estados Unidos, donde se hizo la primera conferencia internacional sobre el aborto, en esa reunión de miles de estudiosos, se llegó a la conclusión de lo siguiente, que hasta el día de hoy, hermano, forma parte de los derechos humanos. Por eso vuelvo a repetir, es lo mismo que hablamos la semana pasada en relación, ¿cierto?, al feminismo. ¿Por qué nosotros, en relación a la ideología de género? Aunque se nos trate de decir que la gente tiene un derecho y nosotros tenemos que tolerar, tenemos que aceptar, hay derechos consagrados, hermanos, que hoy día se están violando. El derecho que aprendíamos la semana pasada, por ejemplo, era que se nos quiere quitar es el derecho, ¿cierto?, a poder educar a nuestros hijos, de poder enseñarles, de poder transmitirles libertad religiosa. Y uno de los derechos humanos, hermanos, que hoy día se está violando sistemáticamente, a pesar de que está consagrado, es la decisión que en el momento, y esto dice literalmente, en ningún momento del tiempo que transcurre desde el espermatozoide que se une con el óvulo hasta el nacimiento de la infancia, podría decirse que no hay vida humana. Por lo tanto, en la misma Declaración de Derechos Humanos se dice que desde el momento de la concepción existe la vida humana. Sin embargo, hoy día todo eso se está pasando por alto por causa de la perversión, por causa de las ideologías y por causa del desvío que el hombre hoy día tiene. No pude mostrarlo, de hecho lo tenía dentro de la antigua proyección que tenía, pero a mí me compartieron una estadística de las muertes en el año, y honestamente, hermanos, las mayores muertes en el año no fue ni por cáncer, no fue ni por SIDA, ni por ninguna otra enfermedad, ni siquiera por el coronavirus. La mayor cantidad de muertes en el mundo hasta el año pasado fueron los abortos. Casi 12.000 millones de personas murieron por causa del aborto. Es increíble, hermano, pensar. Es increíble pensar hasta dónde ha llegado la maldad del hombre. Hasta dónde ha llegado, ¿cierto?, la irracionalidad de las personas. El hecho de que la vida esté presente en el momento de la concepción es algo, hermano, que es innegable. El profesor Jaime Gordon, presidente del Departamento de Medicina Genética de la Clínica de Mayo, allá en Minnesota, en los Estados Unidos, declaró lo siguiente: de acuerdo a la biología molecular moderna, la vida está presente desde el momento de la concepción. El momento de una vida humana es, desde el punto de vista biológico, un asunto simple y directo. El comienzo es en la concepción. O sea, si la misma biología, si los mismos estudios científicos serios declaran al hombre como persona desde el momento de la concepción, entonces los argumentos que vamos a ver más adelante son completamente irracionales y sin fundamentos. Por eso lo vuelvo a repetir. Volvamos al inicio. Decía desde un principio que la gran mayoría de las posturas en relación al aborto no son básicamente científicas, no son básicamente biológicas, no son básicamente, digámoslo así, racionales. Más bien, hermano, se hallan en posturas, como decía, racionales del pensamiento moderno, sociológicos o psicológicos, económicos y humanistas. Por lo tanto, todo va en el deseo del hombre, todo va en cuanto a las ganas del hombre. Por lo tanto, hermanos míos, todas estas ideas que se nos presentan hoy día como imágenes de mujeres que están sufriendo, de mujeres que han sido violentadas en sus derechos, de mujeres que se les está forzando a hacer algo, hermano, cae de cajón cuando nosotros estamos dándonos cuenta de que la vida, primero, es un derecho dado por Dios que se lo entrega al hombre,
y que por tanto la vida comienza bajo todos los argumentos biológicos, moleculares, científicos, la vida comienza desde el momento de la concepción. En el centro del conflicto están los que están a favor del aborto y los que están en contra tienen que ver con el tiempo preciso en donde comienza la vida. La mayoría de los que están a favor del aborto, como decíamos, no ven al feto como una persona. La Biblia declara que los seres humanos, en el Salmo 139, versículo 14, son formidables y maravillosos, porque Él los formó, Él los hizo, Él los conoce a cada uno. Cualquier discusión acerca de la ética del aborto tiene que tener en cuenta este hecho de que el cuerpo humano es un testimonio magnífico de la destreza del Creador. Un bebé realmente es una creación maravillosa. De hecho, las Escrituras nos dicen que la gloria, la magnificencia del Señor se la ha revelado a los pequeños, a los que maman. Ahí nosotros podemos ver la grandeza de Dios. ¿Cómo, hermanos, se forma la vida dentro del vientre de una madre? Es espectacular, hermano. Aún hoy día, con todos los avances de la tecnología, aún con todos los conocimientos que podemos tener, con todos los múltiples videos que podemos encontrar en la internet acerca de la concepción, sigue siendo para nosotros sorprendente cómo se forma vida dentro del vientre de una madre. Por lo tanto, sabemos que desde el momento en que el óvulo es fertilizado por la penetración de un espermatozoide, ese cigoto que se le denomina esa unión, tiene un genotipo único, distinto de los padres. De los 23 pares de cromosomas que se poseen están completos. Se sabe el sexo, el tamaño, la forma, el color de la piel, el pelo, los ojos, la inteligencia, el temperamento del niño ya están determinados, hermanos, en ese pequeño grupo de moléculas. Y Dios llama a esa unión una persona. Una persona. Si nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, teníamos algunas imágenes, pero no las pudimos mostrar. Entre las 3 y las 3 semanas y media ya comienza a latir el corazón del bebé en el vientre de la madre. En las 3 semanas en que se hace esta unión. En las 4 semanas, aunque el embrión mide solo 1/4 de pulgada, casi menos, ¿cierto?, del tamaño de una lentejita, la cabeza y el cuerpo ya se pueden distinguir, así como los ojos rudimentarios que tienen unas bolitas, ¿cierto?, muy pequeñas. Y a las 13 semanas, el embrión está completamente organizado y es un pequeño bebé en miniatura en formación. Es increíble, hermano. Yo creo que la grandeza de la creación se ve en la formación del hombre. Cómo nosotros nos damos cuenta desde un principio que el Señor hizo las cosas perfectas. Sin embargo, la maldad del hombre está destruyendo cada vez más la hermosa creación del hombre. Y esto nos lleva al tercer punto. Un bebé debe ser protegido. Un bebé debe ser protegido. En medio de nosotros tenemos a mamitas que ya acaban de tener hijos. Mi hermana, por ejemplo, tuvo hace poquito a mi sobrina. La hermana Macarena, ¿cierto? Con hermana Génesis, ¿cierto? Con Nicolás también fueron papás hace poquito, por lo tanto, yo creo que todo ahora su mundo gira en torno a cuidar ese pequeño bebé, que nada le pase, que no pase frío, que no pase hambre. Si nosotros como cristianos, hermanos, protegemos así a nuestros bebés, también tenemos que tener una postura clara en cuanto a proteger al bebé que viene en el vientre materno. Y eso, hermano, no está en discusión. Para nosotros los creyentes, no debe existir ningún atisbo y ninguna aceptación bajo ningún punto de vista de alguna postura abortista, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, como cada feto es una persona viva, él y ella tiene la protección, tiene el derecho a tener la protección tanto de la ley y de cualquier persona que está a su alrededor. El mandato de Dios es muy sencillo. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Por lo tanto, esa vida tiene que ser protegida. Esa vida tiene que ser aceptada. Por lo tanto, hermanos, la postura de nosotros como creyentes debe ser única. No aceptamos el aborto bajo ninguna circunstancia. Matar a un infante que aún no ha nacido es cometer un asesinato. Está mal y Dios juzgará a los individuos que han causado tales muertes.
Debemos encarar los hechos. El fuerte apoyo que la sociedad hoy en día da al aborto es el resultado abiertamente de la promiscuidad sexual que se ha venido dando a través de todos los tiempos, la cual se ha convertido en una parte obvia y evidente de la cultura moderna. O sea, la cultura moderna como tal, hermano, apela a sus derechos sexuales. Por lo tanto, en toda esta locura sexual, tristemente, ¿cierto? Nacen bebés o son concebidos bebés, perdón, que no son esperados, no son amados y la maldad del hombre lleva a erradicarlos. El sexo más libre, como lo que estamos viendo hoy en día, resulta naturalmente en mayores concepciones. Estas concepciones son inconvenientes y son una interrupción para el estilo de vida de muchas mujeres que quieren vivir su vida de una manera muy licenciosa. Hermanos, desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Nosotros nos hemos dado cuenta que la lucha de las iglesias en relación a llevar en alto el nombre del Señor y mantener la pureza sexual es un tema, hermano, que ha traído muchos conflictos dentro de las iglesias, porque honestamente la gran mayoría, especialmente de los jóvenes que luchan, ¿cierto?, con sus deseos sexuales y sus luchas naturales, evidentemente están en un constante asedio de parte del enemigo y también, ¿por qué no?, por parte de su propia naturaleza en tratar de transgredir las normas de Dios. La motivación finalmente para el aborto es la gratificación personal. Es querer seguir viviendo su vida licenciosa, es no tener ningún amarre, es no tener ninguna atadura. La violación de algunos de estos mandamientos de Dios, por ejemplo, no cometerás adulterio, es lo que trae finalmente a veces embarazos no deseados. O en 1 Tesalonicenses 4:3 cuando dice apártate de la fornicación, también, hermanos, es un caso que hoy en día está trayendo de pronto resultados inesperados. Cuando se transgreden estos mandamientos, como no cometer adulterio y no cometerás fornicación, se lleva naturalmente a la violación de otro mandamiento. Éxodo 20:13, no matarás. Y en una sociedad que se da la práctica de sus deseos sexuales de una manera desenfrenada, no pueden esperar menos que una confusión inmoral, la cual ciertamente está representada por el aborto. Por lo tanto, hermanos míos, claramente nosotros estamos luchando en tiempos muy difíciles. Por eso quisimos tocar estos temas, porque ninguno de nuestros jóvenes está propenso, o nuestras jovencitas está propensa a tener que pasar por alguna situación. ¿Y cuál sería el consejo que nosotros tendríamos que darle a alguna jovencita o a alguien de nuestra iglesia que a lo mejor pase por alguna circunstancia? ¿Le recomendaríamos abortar? ¿Le entregaríamos la pastilla el día después? ¿Haríamos cierto algo en oculto para que ella se sienta liberada de su culpa? La verdad, hermanos, es que por te guste o no te guste, la vida es un derecho asignado por Dios y nosotros no tenemos ninguna potestad sobre la vida. Por lo tanto, si por una causa de fornicación o adulterio, por una causa de perversión, alguno de los nuestros queda embarazada, esa vida hay que aceptarla como tal y hay que apoyar a aquella que está pasando esa situación difícil o quizás enfrentando la rebeldía o las consecuencias de su pecado para que pueda vivir de una buena manera, restaurar en el amor del Señor y poder animarle a que ella haga lo correcto. Por eso, hermanos míos, el Evangelio es lo que trae esperanza, el Evangelio es lo que trae vida, es lo que trae luz. Por lo tanto, nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien ni no enseñar lo que la palabra del Señor nos dice. El aborto, bajo ninguna causal, es una posibilidad que el creyente debe abrigar. Por lo tanto, eso es lo que dice Dios y las Escrituras. La vida es un regalo, el bebé es una persona y el bebé debe ser protegido frente a todos los ataques que hoy en día se están llevando por causa de gente que tiene su mente retorcida. Pero ahora conozcamos la otra parte. Los que apoyan el aborto, los que creen en esto y los que dicen que sí, que hay que realizarlo. Vamos a hacer una pequeña mirada frente a este tema. El movimiento moderno pro aborto es el producto de muchos factores, tanto morales, filosóficos y sociales. O sea, es algo que ha venido desde mucho tiempo, los cuales han estado en este asunto por largos años, hermano. Si usted entra a las páginas feministas o pro aborto,
van a encontrar ustedes mucho material y mucho argumento acerca de sus posiciones. Pero todos estos, como vuelvo a repetir, son antagónicos a la verdadera fe cristiana. O sea, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y ni siquiera hay una aceptación. Hermanos, existen creyentes, así como existen creyentes que apoyan la homosexualidad, que hay creyentes que apoyan, ¿cierto?, el feminismo, que apoyan la ideología de género, también hay creyentes que apoyan el aborto. Son los minoritarios, pero existen. Especialmente grupos de creyentes más liberales, creyentes que piensan que ellos no están sujetos a ninguna norma, que Dios les ama, sea como sea. Bueno, dentro de ese rango se mueve la gran mayoría de estos pensamientos. Pero aún sigue siendo un pensamiento abiertamente a los que no creen en Dios y a los que no aceptan. Una nueva ética se ha levantado, y tristemente es así, la cual no era parte de nuestra cultura en mucho tiempo, hermanos. Estos temas antes no se tocaban, y si se tocaban eran temas tabú. Yo no recuerdo, hermanos, en mi época de joven, haber escuchado a mi pastor hablar de estos temas, porque eran temas que no se tocaban. De hecho, hermanos, y no es porque negarlo, de repente la gran mayoría de nosotros sexualmente fue educado a veces no por la persona que estaba en tu casa, sino que a veces los principios sexuales uno lo aprendió en la calle, lo aprendió en el colegio, por lo que vieron, lo que decían tus amigos, y honestamente a veces no teníamos una guía, porque era un tema perverso hablar de estos temas. Sin embargo, hoy en día, como la cultura ha cambiado, es necesario tocarlo porque vivimos en una cultura hipersexualizada, donde nuestros jóvenes, especialmente a nuestras jovencitas, se les habla que ellas tienen que cultivar un bonito cuerpo, que tienen que preocuparse de su apariencia. Hoy día, hermanos, nosotros vemos cómo ha crecido todo este tipo de personas que se hacen pasar por jovencitos y engañan a las niñas, se les piden fotos desnudas. Y todo este tipo de cosas, hermanos, llevan a la promiscuidad sexual de nuestras jovencitas. ¿Qué decir de los jóvenes? Los jóvenes son bombardeados, hermano, a que tengan relaciones sexuales, a que si no tiene una polola o que no tiene relaciones, no, es un poco hombre. Y vivimos en esta cultura. Por lo tanto, no podemos no decir y no hablar este tema, porque es un tema que la Biblia lo trata. Como la cultura ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado, por lo tanto necesitamos tocar este tema. Y vamos un poquito a entender algunas preguntas que hacen los que están a favor del aborto y responder más o menos, o entender su lógica, más bien esto. Que a veces es inentendible, pero es necesario que usted conozca el pensamiento o algunas filosofías para que usted tenga una idea. En primer lugar, los que apoyan el aborto dicen que el feto no es una persona. Este es realmente el centro del debate, hermano. Este es el centro, este es como la punta de lanza. Tal como lo hemos señalado, los que están a favor del aborto, deseando no verse como asesinos, porque esa es la verdad, argumentan sobre el hecho de que el feto no es realmente una persona y argumentan de la siguiente manera. Por ejemplo, la gente que se preocupa por el peligro moral del aborto lo hacen porque piensan en el feto como un ser humano. Por lo tanto, igualan el feticidio como el asesinato. Que el feto sea o no sea un ser humano es un asunto de definición. Eso es lo que ellos proclaman. O sea, ellos no quieren verse como asesinos, no, es porque matar a una persona es cruel. Inclusive, hermanos, y debo decirlo, la gran mayoría de estas personas son pro animales. Por lo tanto, para muchos de ellos, la vida de un animal es mucho más valiosa que la vida de un niño que viene en el vientre de su madre. Hacen escándalo porque matan a un perro, pero no hacen escándalo por los miles de asesinatos que han cometido. Hermanos, si establecimos de un principio que la persona es persona como tal desde el momento de la concepción, entonces abortar es literalmente un asesinato. Cuando se hace un aborto con una intervención quirúrgica o con una intervención lisa y llanamente de negligencia de la persona, se está cometiendo un asesinato. Asesinato que a lo mejor no tiene una condena legal, aunque aún en algunos países lo hay, y aún todavía en nuestra legislación chilena el aborto es considerado en los casos de
provocación, como un asesinato, claramente poco a poco en las legislaciones de países más liberales este concepto se está eliminando porque el feto no se considera como una persona, se considera a la persona, ¿cierto?, como nacida. De hecho, en nuestra Constitución se consagra el derecho a la vida. Y el concepto de consagrar, según los constitucionalistas, la consagración de derecho a la vida es la vida desde el vientre de la madre. Por algo la Constitución se quiere cambiar ¿y por qué usted cree que la gran mayoría de grupos homosexuales y feministas especialmente están impulsando, ¿cierto?, un cambio en la Constitución? Evidentemente porque quieren sacar ese concepto de que no hay derecho, la vida nace, no en la formación del vientre materno. O sea, lo que quedaría a la deriva sería la vida que viene en el vientre materno. Por lo tanto, es un gran peligro que nosotros estamos corriendo como país. Por lo tanto, los que argumentan esto no quieren sentirse asesinos. Ellos dicen, el feticidio no es lo mismo que el asesinato porque el feto no es una persona. Y si usted quiere considerarlo persona, es un asunto de definición. Si usted cree que la persona es persona como tal en el momento de la concepción, es su concepto, pero mi concepto es cuando la vida nace, cuando esa persona nace. Charles Hurston, un erudito liberal, escribió lo siguiente: un feto no es una persona, es una potencial persona. Este punto es solamente una vida subpersonal y animal. Hermano, esto es lo que dicen estas personas. Estas personas piensan que las personas son subhumanas, o sea, son un proyecto de persona. No son personas como tales, porque no hablan, porque no piensan, porque no tienen características, por lo tanto, es igual que un animalito. Todavía está en desarrollo, por lo tanto, no se puede considerar como persona. Otras filosofías o otras ideas que, por ejemplo, algunos famosos abortistas han dicho. Joseph Fletcher, un famoso escritor genetista, ¿cierto?, pero pro aborto, dijo lo siguiente en uno de sus escritos: no hay tal cosa como un bebé no nacido. De acuerdo a Fletcher, el feto es meramente un material genético parecido como a una mermelada. Hermano, a estos niveles estamos llegando. Gente supuestamente erudita, gente supuestamente conocedora, gente abiertamente con estudios, porque la gran mayoría de estas personas que se abrogan, ¿cierto?, el derecho, ¿cierto?, al aborto, se creen muy intelectuales, se creen personas con mucho conocimiento. Y de hecho yo te estoy citando personas de renombre. A lo mejor en Chile no se conocen, pero en las ligas pro aborto son personas muy importantes y que constantemente están saliendo a la palestra para reconocerlos en sus escritos. Todas las citas ilustran cuán lejos de la verdad se han desviado los pensadores modernos. Que el feto es una persona ha sido demostrado no solamente por las citas bíblicas, sino también por el testimonio mismo de la ciencia, la biología y de los personales médicos que son abiertamente razonables en sus pensamientos. Por lo tanto, hermanos míos, la primera postura, y quizás es la punta de lanza de los que están a favor del aborto, es reconocer que el feto no es una persona. Por lo tanto, al decir que no es una persona, sino que es un grupo de células, es como una mermelada que está en el vientre de la madre, es un proyecto de persona, entonces, con no consagrado ese derecho, por lo tanto, obviamente, se puede eliminar ese desecho o ese material genético que tiene el vientre de la madre. Por lo tanto, hermanos, trate de pensar por un momento. Si actualmente en nuestro país, yo pienso en este momento, en nuestro país, si en nuestro país, en este momento, en nuestra Constitución está consagrado el derecho a la vida, que la vida, ¿cierto?, se respeta desde el vientre de la madre, que el aborto provocado, que ya no podemos decir porque igual se permitió algunas causales, pero aún así el aborto sigue siendo penalizado. Por lo tanto, usted entenderá por qué los grupos pro aborto en nuestro país insisten con mayor fuerza en desacreditar
en hacer campañas publicitarias, ellos tienen muchos recursos, hermanos, tienen mucho dinero, son instituciones, hermanos, apoyadas por muchos países a lo largo del mundo. Y honestamente, hermanos, apoyados hoy en día por instituciones como la ONU, especialmente en el lado de los derechos humanos, donde se está ya institucionalizando el hecho de que el aborto ya debe ser un derecho fundamental de las personas y que por lo tanto no se puede considerar a un feto como una persona. Pero como hemos visto, la misma ciencia y la misma palabra de Dios especialmente consagran la vida del feto como una persona. En segundo lugar, el pensamiento de estas personas o la pregunta es, ¿qué ocurre si el embarazo pone en riesgo o en peligro de vida a la madre? ¿Cierto? ¿Qué pensamiento más cuidadoso, ¿cierto? Estamos pensando en el bien de la madre. Comúnmente, aquellos que traen esta pregunta están preocupados de que si la mujer puede sufrir perturbaciones mentales y emocionales. Es el mayor argumento, uno de los mayores argumentos que se da. Vuelvo a repetir, la gran mayoría de estos argumentos están fundamentados en la racionalidad moderna, en los pensamientos psicológicos, en el estado anímico de una persona, no en fundamentos científicos o estables. Evidentemente, hermano, una persona que está embarazada, bien nuestras mamitas nos pueden decir, sufre demasiados cambios hormonales, demasiados cambios emocionales, y evidentemente hay momentos en los cuales se sienten felices, a veces muy tristes, perturbadas, cansadas y a veces muy eufóricas, porque los cambios que están produciéndose en su cuerpo es bastante poderoso, por lo tanto se hace necesario la contención y la ayuda. Por lo tanto, una madre que en algún momento haya tenido o haya sufrido un embarazo y las condiciones de su vida no traigan, ¿cierto?, las condiciones para que ella pueda tener un embarazo óptimo, se hace necesario, hermano, la contención. Sin embargo, si se está escuchando consejos de personas que están diciendo, ¿sabes que aborta? Acaba con la vida, evidentemente la conducta y la decisión va a irse inclinado por allá. Por eso es tan necesario el Evangelio, hermano. Por eso es tan necesario que nosotros hablemos de Cristo. Porque si hay una persona que está pasando una situación así, la palabra de Dios puede traerle el consuelo, la palabra de Dios puede traerle el aliento, la palabra de Dios puede transformar su vida. Pero estamos poniendo atención en los argumentos que ellos dan. Ellos piensan que la mujer va a sufrir una perturbación. Ahora vuelvo a repetir, ellos quieren sacar el concepto del asesinato. No, nosotros no asesinamos porque el feto no es una persona. Quitado ese argumento, ahora entra en el argumento emocional. La madre puede sufrir un daño y puede tener problemas psicológicos. Pero la verdad, hermano, es sorprendente. Si el argumento entonces es entonces hay que hacer la pregunta correcta. ¿Qué causaría a una madre más angustia? Primero, ¿un embarazo no deseado o un asesinato planeado? Porque volvemos a repetir, ¿qué es un aborto? Un aborto es eliminar una vida humana. Por lo tanto, ¿qué perturbaría más a una madre? Que quizás ella haya quedado embarazada, no deseándolo, o que ella esté dando el consentimiento para asesinar la vida de su hijo que viene y que está por nacer. Para ponerlo de otra manera, ¿puede alguien recibir tranquilidad mental o emocional a través de asesinar a un niño? La respuesta es no. La respuesta es no. Claramente no lo hay. Mi esposa tiene un material por ahí que en un momento dijimos podíamos ponerlo, pero en realidad es muy perturbante, hermano. Son testimonios, son imágenes de madres, ¿cierto?, que en algún momento accedieron al aborto y en realidad, hermano, los testimonios de esas mujeres son desgarradores porque ellas quisieran volver atrás, que ellas se realizaron un aborto y quisieran volver atrás, pero ya no hay vuelta atrás. Y sus mentes quedaron tan dañadas que es una marca que les va a quedar toda su vida, hermano. Si a una mujer que ha quedado con un embarazo no deseado se le dijera esta verdad, estoy seguro que una madre no accedería al aborto. Ahora, lamentablemente, el Señor dice en su palabra que hoy en día hay un pecado que ha entrado y habla de la condición humana, y es que el afecto natural se perderá. Por lo tanto, no es de extrañar
que a mujeres liberales les pueda dar lo mismo si quedan embarazadas y abortan 1, 2, 3, 4 veces. Hermano, hay récord, hay mujeres que han abortado muchas veces porque viven su vida licenciosa y por lo tanto ellas no quieren tener molestia. Y la verdad, hermano, que para una mujer normal, racional, una mujer con los pies puestos en la tierra, si se le presenta este argumento, que la vida es un derecho consagrado, que Dios le ha dado la oportunidad, que no es un accidente y que en ninguna de esas cosas Dios no tendrá el control, y si se le dice que el aborto es el asesinato de una persona, estoy seguro que una madre la pensaría y diría, en realidad no voy a hacer esto. Pero tristemente, como se ha argumentado y se ha expuesto como que el feto no es una persona, sino que es un montón de células y por lo tanto algo que se puede sacar sin dejar mayores consecuencias. Es más, ellos no dicen que abortar trae consecuencias psicológicas. No lo dicen. En ningún estudio serio de ellos argumentan esto. Es más, si lo tocan sería como el efecto colateral. Sin embargo, sí trae y sí provoca daños y sí provoca una marca que efectivamente una mujer no se la puede sacar nunca de su mente. Tan solamente piense en una madre que a lo mejor ha quedado embarazada y esperaba ese bebé y ha perdido ese bebé. Esa mamá nunca se olvida de que alguna vez tuvo vida dentro de su vientre y que tiene un hijo en el cielo. Una madre que de verdad espera tener un hijo sabe muy bien lo que estoy diciendo. Por lo tanto, es completamente irracional y completamente fuera de los patrones bíblicos mentirle a una persona, especialmente una madre que está viviendo un embarazo no deseado, diciéndole que no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna consecuencia, que aborte nomás porque si aborta usted va a sacarse el cachito. Y la verdad es que esto no es así. Sin embargo, ellos siguen dando este argumento de que si se sostiene el embarazo, los daños mentales que se le van a provocar a la madre son mayoritariamente perjudiciales, sin entender que la biología, la del desarrollo humano, es increíble. ¿Sabía usted, hermano, que la mujer desarrolla una hormona llamada oxitocina en mayores cantidades cuando está embarazada? La oxitocina es la hormona que provoca la felicidad, es la que calma el dolor. Por ejemplo, está comprobado científicamente que cuando una mamá está en el momento de dar a luz, es tanto el nivel de oxitocina, es tanto el nivel, ¿cierto?, de ansiedad de ver a su hijo, que en ese momento esa hormona suprime el dolor y la madre, a pesar de que puede estar con puntos, haya sufrido un parto traumático, el solo hecho de ver a su hijo le provoca, ¿cierto?, la calma que ella espera. Porque el Señor lo diseñó así, porque el Señor formó la vida y por lo tanto trae todo bien preparado. Por lo tanto, hermanos, pensar de que un aborto no va a traer un daño es uno de los argumentos más necios y más estúpidos que hoy en día se están dando. Pero ellos lo predican al revés, que si se permite el embarazo, esa madre va a tener muchos, muchos daños. ¿Dónde queda la contención? ¿Dónde queda el apoyo? ¿Dónde queda, cierto, el poder animar a esa persona? No existe. De hecho, se desestiman cada una de estas cosas diciendo como que eso son cosas suplementarias. Pero en realidad, hermano, lo que se está buscando es acabar con la vida de una persona. Si una madre se le dijera que va a acabar con la vida de su hijo conscientemente, estoy seguro que no lo haría. En tercer lugar, uno de los argumentos que ellos también dan es que si sabe que el bebé nacerá imperfecto, ¿no es más humano terminar con la vida antes de su nacimiento? Algunos de los que están a favor del aborto profesan gran preocupación, gran preocupación por el niño que posiblemente pueda tener una deformación, una anormalidad con las cuales él o ella tengan que vivir. ¿Cómo vamos a dejar que ese niño nazca ciego? ¿Cómo vamos a dejar que ese niño nazca sin una pierna? ¿Cómo vamos a dejar? Es mejor ser humano y dejar que quizás acabe su dolor, porque también es un dolor para la madre. Es mejor eliminarlos antes que empiecen a vivir para permitirle que vivan con sus defectos, razonan ellos. Un pediatra famoso fue citado diciendo así: el público debe decidir qué hacer con los individuos que están en estado vegetativo, los cuales no tienen potencial humano. Mire, hermano, el nivel de maldad. O sea, un pediatra en una convención, ¿cierto?, de derechos humanos dijo
que se debe aprender a decidir, que la gente tiene que aprender a decidir, los padres tienen que mirar el feto y decir, sabes que tu hijo viene sin piernas, ¿quieres matarlo? Sí, mejor, preferimos que no sufra, porque van a hacer y lo van a discriminar y va a pasarla mal. Y se puede acceder a un aborto por causa de esas cosas. Hay países que ya lo hacen. Hay países, especialmente en Europa, en Estados Unidos, donde si en la imagen el doctor le dice, mira, sabes que tu hijo viene con síndrome de Down, tu hijo viene sin un brazo, tu hijo viene con hidrocefalia, a lo mejor tu hijo no, va a nacer y va a morir. Y la recomendación es, ¿quieres abortarlo? ¿Quieres terminar con la vida de él? Y se le da el derecho, porque el argumento es, ¿cómo se va a permitir que un individuo que está en estado vegetativo, que no se va a valer por sí mismo, tenga que depender de personas que tienen que tener su libertad? Ese es el argumento racional que se da. Algunos comentarios perceptivos sobre lo que piensa esta postura dice lo siguiente: los que están a favor del aborto dicen que los niños que son un resultado de la violación o insectos que tienen defectos o deformaciones realmente nunca tienen vidas valiosas o que van a tener algo importante que entregar. Y ellos nos llevan a concluir que prácticamente todos los abortos realizados en este país corrigen de una u otra manera esta tragedia. O sea, hermanos, no hay que permitir que nazcan seres humanos de segunda clase. Ese es el argumento, el fondo del argumento. O sea, decir que un niño, por ejemplo, viene con síndrome de Down, decir que un niño no trae bracitos, o no tiene piernas, o no va a poder hablar, o no va a poder ver, es un ciudadano de segunda clase. Por lo tanto, hermano, tenemos que sacarle la responsabilidad a los padres de poder criar a un hijo en esas condiciones. Ese es el argumento que se da. Sin embargo, esto no es una verdad. El aborto en Chile, en casos de violación, incesto, para proteger a la madre o evitar defectos en el feto, solamente comprenden el 5% de los abortos en Chile. O sea, no es nada. O sea, del 100% de los abortos, solo un 5%, hermano, viene con deformaciones. La gran mayoría son embarazos que vienen sin ningún problema, pero que también son abortados. Por lo tanto, este argumento, hermano, de decir que existe una gran cantidad de niños con problemas genéticos, con problemas, es una tasa muy menor, hermano. Y que aún también la historia y la ciencia nos han demostrado que muchos de esos pequeños, con el fuerte deseo de vivir, salen adelante. Salen adelante a pesar de sus luchas. Y muchos de esos pequeños llegan a sobrevivir por el amor y el aprecio de sus padres. Es increíble los testimonios que uno puede conocer y puede ver, pero no existe tal argumento de poder eliminar la vida porque ese niño vendrá o viene con algún problema. Los que piensan en el aborto creen que esto es viable y creen que esto es posible en relación a este argumento. Note la enseñanza del capítulo en Éxodo capítulo 4 versículo 11. Éxodo capítulo 4 versículo 11, yo tengo anotado aquí en mi apunte, dice: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, literalmente Dios, que tiene el control y es soberano de todas las cosas, dice que Él trae a este mundo al mudo, al sordo y al ciego. O sea, muchas personas de quienes se puede estar pensando que no contribuyen o no son valiosas, quiero decir que Dios las creó. Dios las hizo. Y van a ser un aporte significativo en la vida de muchas personas. Por lo tanto, hermanos míos, la vida no se puede limitar a si un ser humano viene o no viene completo, viene o viene con problemas. No puede ser, no existe. Por eso vuelvo a repetir, en los tres causales que en nuestro país hoy día están consagrados, ni siquiera debieran ser apoyadas por nosotros. Aun cuando usted diga, pero es que hay un caso. Podríamos pensar en la parte humana, mire la parte económica, mire, pastor, pero piense, mire, esta persona ya tiene 5 hijos, va para el sexto y son pobres, ganan menos del mínimo, son indigentes. ¿Qué podemos hacer? Hermanos, Dios es soberano y Dios es el que dio esa vida. Y Dios, si da la vida, Dios se encargará de mantener esa vida. Y esto es un argumento, hermano, que va más allá de mi racionalidad. Usted dirá, pero pucha, pero pastor,
esa persona viene a sufrir. ¿Quién eres tú para decir si va a sufrir o no va a sufrir? ¿Quién eres tú para determinar? ¿Acaso eres Dios? ¿Acaso tú tienes la mente de Dios? Tú no lo sabes, hermano. Tú y yo no lo sabemos. Una vida es vida y como tal, nosotros tenemos que tener un pensamiento neutral en esto. Dios es el dador de la vida y por lo tanto Dios da el derecho a la vida, Dios quita el derecho a la vida. Dios trae a este mundo a bebés sanos, puede traer un bebé, dos bebés a la vez, tres bebés a la vez, cuatro bebés a la vez. Hay casos de sectillizos, etcétera. Puede darle esa posibilidad. Puede dar la posibilidad, hermano, de que a lo mejor el niño venga con síndrome de Down, venga ciego, venga mudo, venga sordo, venga sin un pie. ¿Y qué dice Dios? Así como yo creé al sano, cree también al enfermo. ¿A qué le vamos a reclamar? ¿A la ciencia? ¿Lo vamos a abortar? ¿Vamos a decir que no tiene derecho? La Biblia dice, lo tiene. Y por lo tanto estos argumentos, hermanos, humanistas, irracionales, pero ellos lo llaman racionalidad moderna, psicológicos, no tienen un sustento, ni siquiera científico, hermano. Eh, Claramente, hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos de maldad, tiempos en los cuales nosotros tenemos que tener una postura clara. Si usted conoce a alguien, hermano, que quizás está embarazada y está pensando en el aborto, tenga misericordia de esa persona. Acérquese a ella, háblele y dele palabras de esperanza. Dígale que Cristo es su solución. Dígale que Cristo puede ayudarle a enfrentar el dolor y el dilema que tiene en su mente, esa perturbación, ese cuestionamiento. Dios lo puede perdonar. Pero hay una cosa que tú tienes que dejarlo claro. Ella no tiene ni un derecho sobre esa vida porque Dios es el que ha dado la vida. Dios es el que da y quita la vida. Y a pesar de que esa persona sea o no sea cristiana, hay un pensamiento moral en que te dice, ¿sabes qué? Hace lo bueno. Y lo bueno es que esa vida tiene el derecho a nacer. Bueno, hemos visto tres argumentos hasta el momento que los abortistas dicen sí. Ellos dicen que el feto no es una persona. Ellos dicen que un embarazo, ¿qué pasa? Que si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, hay que eliminarlo. Como decíamos anteriormente, solamente el 5%. Y hoy en día, con los avances de la ciencia moderna, es muy difícil, ¿cierto?, que una madre pueda perder su vida. Son muy pocos los casos, hermano, muy pocos. Quizás en la antigüedad se daba con mayor recurrencia, pero hoy en día hasta el hospital más ordinario que puede existir en nuestro país tiene las condiciones para poder sobrellevar una vida de un bebé que viene en el vientre materno. Y el punto C, en el cual ellos decían, ¿qué pasa si viene imperfecto? ¿Qué pasa si nace? ¿Cómo le vamos a privar el derecho? ¿Cómo le vamos a restar el derecho a la madre de poder decidir si ese bebé o no nace? Y la respuesta es no, porque la vida es vida, sea o no sea perfecto según los cánones de las personas. Esto nos lleva al próximo punto, o al cuarto quizás. La pregunta que hacen los abortistas: ¿no tiene una mujer derecho de controlar su propio cuerpo? No sé qué usted opinará ahí, si usted está conmigo, póngame ahí en los comentarios qué opina sobre esto. Pero los argumentos que expresa el feminismo agresivo es: nadie me va a decir lo que debo hacer con mi cuerpo. Y ese es uno de los grandes argumentos que las feministas hoy día ocupan, ¿o no? Las consignas, las escritos, ¿cierto?, en los pañuelos verdes. Hay algunas más osadas que andan con torso desnudo y se lo escriben en su pecho, etcétera, hermanos. Algunas cosas demasiado exageradas y ridículas, pero no viene al caso quizás hoy día hablar o argumentar sobre eso. Así se expresa comúnmente una feminista agresiva. Hay solamente una cosa incorrecta en este argumento. Descansa en una falsa suposición de que el feto es parte del cuerpo de una mujer. De hecho, biológicamente no lo es porque, como decíamos en principio, el feto humano se compone de 23 cromosomas dados, ¿cierto?, tanto por el padre como por la madre, y eso es único, único. Y por lo tanto, esos genes
que van en el vientre hacen de una persona diferente. Por lo tanto, aun cuando el bebé está dentro del vientre de esa madre, esa vida es completamente aparte de la mamá que está ahí. Por lo tanto, esta falsa suposición de que el feto es parte del cuerpo es falso, es una mentira. Los que apoyan el aborto, los cuales se reunieron en una concentración muy masiva meses atrás durante el estallido social, declararon que el cuerpo no es para ser controlado ni por el Estado, ni aún menos por Dios. El vientre es mío, decían, y hago con él lo que yo quiera. La pregunta es, ¿qué derecho tiene cualquier hombre de decirle a cualquier mujer, tú debes dar a luz a ese niño? Ese es el argumento que ellos dicen. O sea, los hombres le están obligando, el Estado está obligando, ¿cierto? Está forzando, está violentando a las mujeres para que esas mujeres sean obligadas a dar a luz un niño que ellos no quieren tener. ¿Qué derecho tiene el Estado a decirlo? Dicen ellas. Y la cuestión aquí es, la decisión de dar a luz a un niño, ellas dicen, no es un derecho de la mujer y no una cuestión técnica necesitando la sanción del Estado, ni el Estado debe controlar el acceso a los métodos anticonceptivos. Por lo tanto, hermano, es un absurdo total el argumento que ellas dan. Si ellas dicen que ellas tienen derecho, efectivamente, tienen derecho sobre su cuerpo, y de hecho es algo que la Biblia consagra. Cada uno dará de cuenta de sí, y por lo tanto todo me es lícito. Todo le es lícito a las personas. Y el Señor dice en su palabra, y no robamos, como ellos no tuvieron en cuenta tomar a Dios, los dejó una mente reprobada para que ellos hicieran lo que quisieran con su cuerpo. Pero un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. Pero ojo, con su cuerpo, pero no con la vida de otra persona. Porque en tal caso, la vida de otra persona es un asesinato y por lo tanto será enjuiciado aparte, no por lo que hizo con su cuerpo, porque el Señor juzgará el adulterio, la fornicación, pero a la misma vez también juzgará el asesinato que esa persona provocó. Por lo tanto, hermano, estamos hablando de algo bastante grave, y que los proabortistas declaran como un derecho consagrado. Yo con mi cuerpo hago lo que bien me parece. La verdad, hermanos, es que la vida, el feto no le pertenece al cuerpo de la mujer. Es algo completamente aparte. Que el cuerpo de la mujer se ocupe como un ente para poder desarrollarse, para tener el lazo que ese bebé necesita, esa conexión de vida que la madre le puede dar, son dos seres completamente diferentes. El embrión, sin embargo, es una persona con derecho propio. No es parte del cuerpo de una mujer, ni hace que ella tenga el derecho a ignorar la prohibición divina o destruya esa vida que Dios ha permitido que se forme. Por lo tanto, hermanos míos, no existe posibilidad racional alguna de entender que el feto es parte del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, una mujer liberal, y yo lo voy a poner en estos casos, una mujer sin Cristo puede tatuarse, puede beber, puede fumar, puede ir a fiestas, puede hacer lo que quiera, pero si ella interviene sobre la vida de un feto, está transgrediendo una ley divina que dice no matarás y por lo tanto se mete con Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún una abomina su alma. Y una de las cosas que aborrece Jehová en el libro de Proverbios capítulo 6 es que detesta o abomina la sangre derramadora de sangre inocente. Oh hermano, cuando estemos en la presencia del Señor, viendo el juicio que Dios va a hacer a las naciones, vamos a ver incontables juicios sobre aquellos que mataron cruelmente a miles de bebés que no nacieron. Miles de personas. No existe genocidio nazi. No existe en el mundo imperialismo o quizás algún tipo de gobierno que se asemeje hoy día a la crueldad que están haciendo los abortistas, matando personas a diestra y siniestra. Todos los días se calcula en nuestro país que se realizan al menos legal e ilegalmente
aproximadamente casi 3.000 abortos al día. Saque la cuenta, hermanos, saque la cuenta. Quizás esto está siendo invisibilizado, quizás las cifras no se dicen, pero es increíble pensar, hermano, que esto es un descontrol, un descontrol. El mundo dice, hace lo que tú quieras, pero también a la misma vez ya no sabe qué hacer con su vida. ¿La mujer tiene derecho a controlar su cuerpo? Sí, puede ser. Ella tendrá que dar cuenta, pero no tiene derecho sobre la vida de otra persona. No lo tiene. Y por lo tanto, nosotros de aquí decimos que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo, pero no con la vida que viene por nacer. Y eso, hermano, nosotros tenemos que mantenerlo firme. Y el último argumento que quizás los abortistas dan es, ¿no es mejor un aborto seguro que un inseguro? Y el mayor argumento es este. Estamos volviendo a los abortos clandestinos. Hermano, en todo, esto es como, a ver, ¿cómo diríamos? Es como la consigna feminista, es como el discurso repetido de los proabortistas. Hablan de que el feto no es una persona, de que tenemos derecho, de que nadie me puede imponer y que es preferible que nazca alguien enfermo o que obliguemos a una madre a seguir adelante con un embarazo inviable o que preferimos que las mujeres, como no tienen la oportunidad de tener un aborto seguro, legal y cubierto gratuitamente por el Estado, las mujeres están yéndose a las clínicas clandestinas a hacerse los abortos. Hermano, tales afirmaciones abortistas que intentan jugar con el temor de la gente, da la impresión que al prohibir el aborto estaríamos volviendo al asunto de algo medio primitivo, ¿cierto? Y de mucho terror. Sin embargo, considere cuidadosamente es que el aborto no está bien. Es un pecado contra el Todopoderoso. Los que apoyan el aborto quieren hacernos creer que hay miles y miles de mujeres pobres que están muriendo y siendo mutiladas a causa de los abortos clandestinos. Cuando, hermanos, las cifras no apoyan ninguno de esos argumentos. No existe cifra para saber. Son solo estadísticas que se sacan por conclusiones matemáticas, pero no hay cifras realistas, hermanos. Deben existir abortos clandestinos. Existen clínicas de aborto clandestino, por supuesto que lo hay. Pero argumentar diciendo que hay miles y miles y millones de mujeres que como no pueden abortar legalmente, están recurriendo, ¿cierto?, a un aborto clandestino donde ellas corren peligro sus vidas, no solamente es exagerado, sino un intento desesperado en tratar de encontrar algo de lógica en su posición. Es una cuestión determinante. Una cuestión determinante no es si un aborto es seguro o no. La pregunta es si es correcto o no. Por lo tanto, hermanos, aquí no estamos diciendo si existe un aborto seguro o no, sino que realmente es lo correcto, es lo mejor, es lo más sano. Por lo tanto, hermanos míos, en base a todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, nosotros como cristianos y como iglesia cristiana, bíblica, bautista, nosotros decimos un fuerte no al aborto. Nosotros no apoyamos ninguna ideología o pensamiento que intente darle una especie de entendimiento a algo que la Biblia dice en Éxodo 20:13, no matarás, no matarás. Los que son en contra, escuche bien, hermano, la maldad del hombre, los que son en contra argumentan contra la Biblia diciendo, pero es que Dios también mandó a matar a mucha gente, Dios está lleno de sangre porque claramente Dios también y también mató a niños. Ese argumento, hermano, no es solamente irracional, no es solamente tergiversado, no es solamente limitado, sino que claramente no comprende los planes y el propósito de Dios. Dios es dueño de la vida. Vuelvo a repetir. Dios es dueño de la vida. Y si Dios quiere quitarle la vida a alguien, Él no sería injusto. Sin embargo, sí el hombre es injusto. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Porque el hombre es pecador.
Sin embargo, si Dios determina quitarle la vida a una persona, sea grande o sea chico, Dios es justo. Dios es justo. Por lo tanto, amado hermano, en este caso, nosotros dejamos por sentado un principio elemental que fundamenta nuestra vida. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y mientras estemos respirando en esta planeta Tierra, nuestra vida le pertenece al Señor. Por eso, mi amado hermano, en esta tarde quiero animarle a usted a que usted se mantenga firme en la posición que el Señor nos ha puesto. Seguramente las personas que ya creen todo este tipo de cosas, los homosexuales, las feministas, los que están a favor de la ideología de género, los pro aborto, van a decir que tú eres un religioso sesgado, un religioso ignorante, una persona, ¿cómo podría decir? Que no es moderna, que se rige por un libro antiguo, etcétera, etcétera, hermano. Sin embargo, hermano, más que simplemente el hecho de discutir con estas personas, más que el hecho de nosotros ir a pelear, más que ahora nosotros decir, mira, tengo argumentos bíblicos para entrar al foro de debate y empezar a pegar puñetazos, más que eso, hermano, es para que usted se fundamente en su fe más aún. Y que si en algún momento usted tiene que presentar defensa con mansedumbre, sepa usted cómo comportarse de la manera correcta. Hemos argumentado harto, hermano, durante todas estas semanas sobre la condición del hombre, sobre lo que el Señor quiere que nosotros tengamos como actitud y como conducta, y entender y reconocer todos estos pecados, hermanos, que son horribles y transgresores, hermanos, nos hace mantener una posición firme, no según las circunstancias. Pecado es pecado, y tanto el asesinato como la murmuración es un pecado igual delante de Dios y debe ser mirado igual por el creyente. Por lo tanto, hermano, no se escandalice. No se escandalice. Pero sí, una cosa. Una cosa es que nosotros no vayamos a la pelea, ni estemos ahí en los foros discutiendo, pero una cosa es clara, nadie me saca de mi posición. Y mi posición está firme. Por lo tanto, hermano, no apoyaremos jamás ninguna forma, ninguna manera que intente transgredir alguno de estos principios. Estoy pensando en un próximo estudio, hermano, y pidiendo dirección al Señor, pero en base a lo que nosotros estamos viviendo como país, nosotros estamos en un punto histórico de nuestra historia. En el punto histórico, hermanos, es cuando el hombre hoy día, los chilenos en su mayoría, quieren cambiar la constitución. Yo no estoy intentando poner en su mente un pensamiento político, porque esto no es pensamiento político, sino básicamente es nuestra convivencia natural. La constitución es lo que nos rige a nosotros como país y nos rige a nosotros como chilenos, y todos estamos bajo esa misma norma. No hay mayores, no hay mejores. Pero hay cosas, hermanos, cosas que en nuestra constitución están consagradas y que son en base a principios morales y fundamentados en la palabra de Dios, que nosotros no podemos perder, y que lamentablemente, por causa de nuestra falta de conocimiento bíblico y por poner mucho oído a los vociferantes que están hablando afuera, nosotros no nos estamos dando cuenta que nos están metiendo un golazo de media cancha. El problema del cambio de la Constitución trae la apertura a todas estas cosas que nosotros estamos diciendo que son pecaminosas. Cambios como permitir el aborto legal, cambios como no declarar a un niño o una niña como tales, que no sean reconocidos por su género, sino que el género sea algo que quede a la interpretación de cada uno. El homosexual, ¿cierto?, como aceptado como una tendencia natural y por lo tanto sin derecho, ¿cierto?, a ser rebatida. El feminismo, ¿cierto?, como la base fundamental, ¿cierto?, de la manera en la cual los hombres se conducen con las mujeres, etcétera, 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 hermano. Podemos desgranar el choclo muy profundamente, pero hay algo profundo que nosotros estamos viviendo como país. Y es que, como nunca, hoy día estamos viviendo el ataque más profundo a los principios bíblicos y éticos que nos mantienen afirmados por largos años y que de hecho es más, formaron nuestra tradición republicana, porque nuestros padres de la patria fundaron este país en base, en su gran mayoría, a principios sacados de la palabra de Dios. Sean o no sean cristianos los que nos gobernaron,
pero los principios de Dios están inmersos. Y una patria que deja a Dios en el primer lugar es una patria bendecida por Dios. Por lo tanto, yo no le estoy imponiendo en su mente que apruebe o rechace. Simplemente yo le estoy dando argumentos para que usted sepa lo que hace. Sepa lo que hace. Acá no es una cuestión de Pinochet, ni Piñera, ni los que buscan una nueva reforma. Acá hay un tema de que nuestros principios bíblicos y que los principios que nos rigen están corriendo peligro. Y somos responsables hoy en día de nosotros cuidar y mantener lo que tenemos y seguir poniendo el alto en nombre de Cristo. Porque si se permite que hayan cambios, nosotros después vamos a estar luchando con mayor fuerza contra cosas que legalmente van a estar permitidas y quizás muchos de nosotros vamos a correr un alto riesgo por decir estas cosas y no teniendo la libertad que actualmente hoy día nosotros tenemos. Quizás puede ser un tema para otro estudio bíblico, pero es interesante. Podemos debatirlo, podemos tener algún foro, podemos hacerlo por Zoom para que no sea tan público, pero es increíble darnos cuenta, hermano, lo que la liberalidad del hombre está llegando, a los niveles que estamos llegando. Espero que el de estudio haya sido de mucha bendición para ustedes. Preguntas, consultas me las pueden hacer, no hay ningún problema, el material lo tengo a mano, se lo puedo reenviar si usted lo necesita. Converse estos temas en casa, háblelos con su esposa, con su esposo, con sus hijos, explíqueselo, porque claramente hay todo un programa, una estrategia, hermano, para empezar a enseñarle esto a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, empezar a inculcárselo. Pero nuestros hijos tienen que salir al mundo y nuestros jóvenes tienen que ir a las universidades con un principio firme y fuerte, que son los principios de la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición, hermano. Lamento todas las inconvenientes, pero esperamos en Dios que nada sea un impedimento para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Solamente, hermanos, un avisito. Solamente por esta semana, por este día jueves, no vamos a tener estudio bíblico porque las mujeres van a tener su reunión. Por lo tanto, esperamos al próximo martes para nuestro próximo estudio bíblico y no vamos a tener más suspensiones. Pero solamente por este jueves no tendremos estudio bíblico, ¿ya? Así que aproveche, disfrute ya lo que ya está arriba, vuelva a ver los videos, vuelva a estudiar, vuelva a repasar los versículos, converse conmigo si tiene alguna duda y estaremos ahí en contacto. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana y Dios mediante nos estamos viendo el miércoles en el culto de oración. Bendiciones a todos.